Oshinoko y el lado oscuro de la fama. Las idols, figuras públicas adoradas por sus fans, a veces demasiado, esconden un lado oscuro que pocos ven tras bastidores. ¿Qué estás dispuesto a hacer solo para seguir adorando a tu idol? Oshinoko nos muestra precisamente eso, lo que un fan haría por mantener la imagen perfecta de su estrella favorita, y lo que ocurre cuando esta imagen se rompe. Un pequeño error puede llevarte al fin de tu carrera, o quizás de algo más. Aquí te contaré todo lo oscuro que hemos visto en la primera temporada de Oshinoko, y casos de la vida real que resultan muy similares. Asesinato de una idol. Ayoshino, una idol joven direccionada a la grandeza, destinada a pararse sobre el mismísimo Tokyo Dome, un sueño que se le fue arrebatado no un día cualquiera, sino el mismo día en el que lo lograría. Ayoshino construyó una carrera a base de mentir a sus fans con palabras de amor, mentiras que dicho por ella misma algún día pagaría por ello. El causante, uno de sus mayores fans, que la presenció crecer en este mundo de las idols, fue el responsable de su muerte. Este fan, que descubriría el secreto de Ai, se sentiría traicionado, usado. Creía haber sido engatusado por sus palabras falsas. Creía que todo el amor que desprendía Ai resultaba ser una mentira. El acto de haber ocultado un secreto tan grande como lo es ocultar del ojo del público a sus hijos se sentía no real. Todos esos sentimientos se transformaron en rabia, ira que desencadenaron en algo mucho más fatal. Ai, a pesar de haber recibido una puñalada, lo único que sintió fue compasión y amor, sentimientos extraños para un momento como este. No culpaba a su asesino, trataba de entenderlo, de liberarlo de su culpa, mostrándole amor, demostrarle que ella sí lo recordaba. Este fan era Ryosuke. Ai lo veía en sus primeros eventos, recordaba sus regalos y los atesoraba. En sus últimos diálogos con él, le mostró un amor diferente, uno genuino. Tras escuchar esto, Ryosuke, lleno de culpa, no pudo hacer más que huir, para días después acabar con su propia vida. Esta historia ficticia se relaciona con un hecho real, el caso de la cantante de pop japonesa Mayu Tomita, la cual fue apuñalada más de 20 veces por un fanático. El causante, Tomohiro Iwasaki, un joven de 27 años que utilizó un cuchillo para cometer este acto. La razón, el sentirse rechazado por su idol, sentimiento que no justifica su acción. Le devolvía sus obsequios, que según él no le prestaba la suficiente atención. Este sentimiento de rechazo fue creciendo más y más hasta que desencadenó en un ataque. El suceso ocurriría en la ciudad de Koganei, un sábado a las 5 de la tarde. Curiosamente, el mismo día en que Mayu tendría programado un concierto para la noche. Según reportes, la cantante ya había presentado una queja a la policía sobre un hombre que le enviaba miles de mensajes insistentes a través de redes sociales, y aparentemente se trataría del mismo Tomohiro. Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió con Ai, Mayu Tomita logró sobrevivir al ataque y Tomohiro terminaría encarcelado. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un fan en su anhelo por mantener una imagen perfecta y pura de su idol? Y los límites que son capaces de cruzar cuando esta imagen se empieza a romper, llegando al punto de lastimar a quien hace instantes admiraba. Pero ¿qué le queda al idol hacer en esta situación? ¿Qué tan protegidos realmente están ante la obsesión enfermiza de su fandom? El ciberacoso es quizás una de las problemáticas más grandes que hay en la actualidad. Oshinoko lo refleja con el personaje de Akane, que logra agredir accidentalmente a una compañera llamada Yuki durante el rodaje de un reality show llamado What About the Fall in Love for Real, del cual tengo que agregar que fueron bien mamones los productores del reality por dejar esa escena de la agresión en la secuencia final. Bueno, continuando con Akane, esta fue boicoteada por todo el mundo en las redes sociales, bueno, al menos por todo el que vio la serie, por un insignificante error, por una escena que los productores decidieron dejar en el resultado final, con el único fin de aumentar el rating del programa, a cuesta de la integridad de sus participantes. Luego de este boicot, Akane caería en una depresión y en un deterioro emocional, por todos los comentarios recibidos. Solo imaginar todo el peso emocional que tuvo que sentir Akane tras ver que todo el esfuerzo que hizo para lograr su sueño se desvanecía por un error cometido al tratar de satisfacer a la producción y buscar hacer a su personaje más relevante frente a la pantalla. Todo este problema llegaría a su clímax cuando Akane, tras recibir todo este hate, decidiera quitarse la vida saltando de un puente peatonal, siendo salvada por agua antes de cometer este acto. Hana Kimura. Podemos relacionar este acto con una infinidad de casos de la vida real, pero seremos el más relacionado con Akane, según varias personas. Y hablo del caso de la luchadora japonesa Hana Kimura, quien llegó a aparecer en el reality show de Netflix llamado Terrace House, lugar donde se originaría toda la desgracia. Esto se daría luego de una discusión de Hana con otro participante por un traje dañado que pertenecía a la misma Hana. Eso terminaría con Hana golpeando una gorra. Así es, una gorra. Ella golpearía una gorra, no la cara del tipo, únicamente su gorro, del otro participante, que por cierto se llama Kai. No hubo daño físico, la discusión no pasó a mayores. Lo único que hizo Hana fue tirarle la gorra a Kai, pero parece que eso fue suficiente como para que el público que veía el programa boicoteara a Hana en las redes sociales, llevándola a una severa depresión.
Algo para agregar a esto es que según he visto algunos comentarios, parece ser que Hana fue incitada a iniciar esta discusión por los mismos productores, los cuales en un inicio tenían planeado que Hana golpeara a Kai, cosa que ella se negó. Todo esto nos llevaría a que Hana, hundida en la depresión e un aislamiento social, culminaría con una nota de despedida dirigida a su madre, nota que se encontraría junto a su cuerpo ya inerte. La causa de su muerte, un suicidio. La industria de los actores infantiles. Dentro de Shinoko, en sus primeros capítulos, vimos varios ejemplos de la vida de un actor infantil, como Aqua y, más notablemente, Kana. Lo que quiero enfatizar aquí es la difícil transición de la niñez a la adultez. En el caso de Kana Arima, es ilustrativo. Durante su etapa infantil tuvo gran éxito como actriz, pero más allá de su talento se caracterizó por su arrogancia y egocentrismo. Trataba con desdén no solo a otros niños de su edad, sino también a directores, asistentes o camarógrafos. Creía que su fama cubriría su falta de empatía y consideración. Pero con el paso de los años, ese comportamiento terminaría destruyéndola. Al crecer y dejar atrás la etapa de niña prodigio, sus papeles comenzaron a desaparecer, porque los directores ya no la preferían. Esto le generó un complejo de inferioridad, lo que la obligaría a rebajarse frente a los demás para no ser vista como una niña arrogante, tal como lo fue en su niñez. Todo cambiaría cuando Aqua la ayudaría a demostrar nuevamente su talento frente a las cámaras, impulsándola otra vez hacia la fama. A simple vista este caso parece ser menos severo que los anteriores, pero créeme cuando te digo que es de los más trágicos y merecido un espacio en este video. Okada Yukiko, conocida como Yuko, fue una de las idols más emblemáticas de los años 80. Nació en 1967 en Sato Kayok y más tarde se mudaría a Nagoya, donde mostró interés por la música. Tras varios intentos fallidos en audiciones, logró entrar y ganar al programa Star Tango en 1983. Desde ese momento su carrera despegaría rápidamente. Lanzó sencillos, ganó premios y consolidó una base fuerte de fans, demostrando un talento fuera de lo común. Y más allá de su habilidad, parecía tener un don para conectar con la cámara. Y quizás uno de sus rasgos más recordables sería su sonrisa, con la que cautivaría a millones de personas. Sin embargo, todo cambiaría un 8 de abril de 1986, cuando intentó suicidarse en su departamento, siendo encontrada inconsciente dentro de un armario empapada de llanto, con sus muñecas cortadas y junto a ella una nota de suicidio. Aunque fue salvada en ese momento, por alguna razón el hospital donde fue atendida la dejó ir al poco tiempo a pesar de conocer que sufrió un intento de suicidio. La verdad es que me parece absurdo la falta de seguridad e integridad demostrada hacia el paciente por parte de este hospital, teniendo en cuenta de quién se trataba. Continuando con el relato, al salir del hospital, esta se dirigiría rápidamente a su agencia para hablar de cómo se trataría esta noticia, para que no salga a la luz y no se vea afectada a su carrera ni a su agencia. Tengo que agregar que me parece deplorable el cómo trataron este tema, desde un punto de vista comercial, tratando de no afectar a la empresa, pero dejando atrás a la verdadera víctima, quien sería la misma Yuko. Horas después, sin que nadie la viera, Yuko lograría escabullirse hasta la azotea del edificio de su agencia, desde donde se arrojaría, falleciendo a los 18 años. Las causas nunca fueron del todo claras, pero se menciona la depresión mediática, una agenda apretada, haber pasado gran parte de su adolescencia frente a las cámaras y un enamoramiento no correspondido. Su muerte generaría un efecto conocido como el síndrome de Yukiko, con más de 20 jóvenes imitando su acto. Podemos mencionar más casos parecidos a los anteriores, como el caso de Endo Yasuko, la cual terminaría suicidándose una semana antes que la misma Yukiko, y de la misma forma, ya está contando con tan solo 17 años. O casos más actuales como el ataque con Sierra integrante de la banda AKB48. Todos estos diversos casos tienen un detonante en común, el cómo la industria del entretenimiento usa a sus artistas no como personas, sino como un simple producto, cuyo único fin es entretener al espectador, sin importar al ser humano detrás de la cámara.